Las 7:51, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Hoy un poco fuera de horario, pero bueno, vamos a intentar compensar. Importante del día. Tienen que saber que Trump ha hecho declaraciones según las cuales él no descarta, ahora vamos a ver su tuit, él no descarta una guerra con Venezuela. Le preguntan explícitamente y el presidente de Estados Unidos le dice a la NBC News que él no lo descarta. Tenemos el tuit de Donald Trump para que quede esto oficializado como no, que no es una cosa que yo me invente. Bueno, pues no sé si lo tenemos o no lo tenemos. Vamos a ver si lo encontramos y se lo podemos ofrecer. Mientras tanto, les tengo que presentar, luego veremos su cara, al nuevo embajador de Estados Unidos en España. Se llama Benjamín León. Es un emigrante de origen cubano, ahí le tienen, que llegó a Estados Unidos con 16 años y con solo $5 en el bolsillo. Y consiguió convertir su empresa, que se llama León Medical Centers, en un increíble negocio, en palabras de Donald Trump. Tenemos ya ese tuit, vamos con el tuit para que quede claro que es Trump el que lo dice. Ahí está. No la descarto. Eso es lo que al preguntarle si qué piensa usted de una guerra o no con Venezuela, no la descarto, no. Bueno, pues me parece suficientemente explícito. Vamos al territorio informativo en España, que pues mira tú por dónde ha girado en las últimas 48 horas en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Y José Luis Rodríguez Zapatero, su función, su papel en las ayudas de 53 millones a la compañía aérea Plus Ultra. Pero yo quiero hablar de todo esto con un periodista que sabe mucho de José Luis Rodríguez Zapatero, que es don Javier Venegas, que ya nos acompaña ahí. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, Javier. Un placer, compañero Javier. Vamos a ver, en tu opinión, ¿cómo está de afectado Zapatero por esto que toca a Plus Ultra, a los testaferros, a todo esto que se va sabiendo, sus encuentros en el Monte del Pardo con Julito Martínez, toda esta implicación nueva, ¿tiene buena pinta? Bueno, ahora mismo la incógnita está en qué cuerpo policial está llevando el caso, que es sorprendentemente es la UDEF, que estaba desaparecida en combate. Y bueno, pues sabemos que es un cuerpo distinto de la UCO. La UCO es un cuerpo más bien militar, con características militares, con una jerarquía militar, es bastante más hermético, bajo mi punto de vista, bastante más confiable, sin desmerecer a la policía, pero es evidente que hay un control civil mucho más directo, por así decir, del gobierno o de las autoridades sobre la policía, que el que pueda tener sobre la UCO. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces yo soy de la opinión de que podríamos estar ante un control de daños controlado, ¿no? Porque lo de Zapatero no se sostenía más. Esto no es que, vamos a hablar de lo de Plus Ultra, pero es que lo de Zapatero es una trayectoria de 14 años, o sea, desde que deja la presidencia del gobierno hasta el presente no ha parado el señor, no ha parado en todos los frentes. Y eso me gustaría, si me dejas, Javier, luego explicar un poco por qué es tan grave lo de Zapatero, más allá de esta noticia o esta información puntual, que ya veremos el alcance que puede tener. Pues adelante, cuando quieras. Pues hay una cuestión fundamental. Es decir, un expresidente del gobierno no es un ciudadano cualquiera, no porque haya sido presidente en sí como si fuera una especie de vitola de poder, tuviera una vitola de poder. Precisamente por eso, un exmandatario en cualquier país, cualquier democracia medianamente solvente, medianamente seria, tiene muchas limitaciones una vez que deja el cargo. No es que se le castigue preventivamente, sino por la naturaleza del cargo que ha ostentado, es alguien que ha tenido acceso a información confidencial, privilegiada, de seguridad. Ha estado en reuniones de la OTAN, muchas de ellas secretas, es decir, con contenidos no públicos, no revelables en los aspectos más confidenciales o más sensibles. Ha estado en cuestiones de, bueno, pues de relaciones internacionales, de estrategias de comerciales, de acuerdos, de relaciones, de política, digamos, de geopolítica, de política exterior,
y por lo tanto, claro, que un tipo que deja de ser presidente no tenga el menor control y acto seguido se dedique al poco a ejercer una labor diplomática paralela sin ningún tipo de control ni supervisión del Estado, es verdaderamente una barbaridad. Es una barbaridad. Y estamos viendo ahora mismo cómo este hombre, ante una situación que tiene unos límites indefinidos, porque no existe una limitación perfectamente aclarada sobre el papel de un expresidente, pues este hombre ha forzado los límites y algo más que forzar los límites. Ese es el problema con Zapatero. Bueno, pero en cualquier caso, él dice que lo niega todo, todos dicen que lo niegan todo al principio, esto está empezando y aquí hay una sospecha que hay que añadir, lo que pueda venir de Estados Unidos por boca de el Pollo Carvajal, del jefe de la contrainteligencia venezolana. Ahí yo voy a ser un poco aguafiestas. He estado buscando algún tipo de, no sé, de pequeña señal o de dato o de siquiera indicio de que el nombre de Zapatero esté en algún momento en algún tipo de institución de la DEA, del Tribunal Superior de Nueva York, que es el que se encarga de los delitos de este tipo, y no he encontrado ni un docket, ni nada, de nada, absolutamente de nada, que tenga que ver con Zapatero. No digo que el Pollo Carvajal en su momento pueda hacer aflorar su nombre y entonces pudiera tener alguna sorpresa. Pero ahora mismo yo soy de la opinión de que no esperemos que Estados Unidos nos limpie la casa, porque la casa la tenemos que limpiar nosotros. Y ahora que el Partido Popular ha pedido que comparezca en una comisión del Senado, señor Zapatero, a propósito de Plus Ultra, yo diría que no solo a propósito de Plus Ultra, sino de todo lo demás, que se le haga una prospección de sus actividades exteriores a lo largo de estos 10 o 14 últimos años, y que declare por qué, o que aclare, porque la última declaración de bienes de Rodríguez Zapatero se remonta al año 2011-2012, que es cuando él deja de ser presidente del gobierno, y al poco, creo que en 2015, renuncia a su puesto en el Consejo de Estado y para que lo fiche una especie de think tank o de ONG o de instituto alemán que se dedica a lo que llaman diplomacia cultural y que tiene unas cuentas más que opacas. Entonces, Zapatero, que es un tipo que le gusta el dinero porque lo demuestra al principio, él cuando se retira combina en la España quebrada que deja, porque España entonces estaba quebrada, al borde del rescate, estuvo al borde del rescate, él no se conforma con la pensión de expresidente. Él suma a la pensión de expresidente el ingreso y el sustancioso ingreso que recibe por estar en el Consejo de Estado. En 2012, el gobierno de Rajoy hace una ley de incompatibilidad y le obligan a escoger entre uno de los dos ingresos. Él, de nuevo, va a lo más suculento, decide dejar la pensión de presidente y quedarse con la del puesto del Consejo de Estado. Pero un tipo que es tan calculador y que al parecer, ya desde el principio, este es un síntoma psicológico importante que marcará lo que ha hecho después, le gusta tanto el dinero, pues de repente deja todo y acaba en una especie de, bueno, de instituto en Alemania, que es donde yo creo él proyecta ya su salto a operaciones mucho más opacas. Es que Zapatero, además, lo que tiene especialmente significativo es que ha estado, digamos, ejerciendo labores casi como una especie de embajador oficioso en los lugares más opacos del mundo. Porque, claro, con Venezuela, con China, que China, vamos, no es que sea precisamente un gobierno muy transparente, ¿no? Desde luego fue el gran valedor de Huawei en nuestro país. Y además de Huawei, en la continuación, allá al principio, y tú seguro que de esto sabes también bastante, sabes que al principio hubo sus más y sus menos entre la administración Sánchez y digamos, el ecosistema de influencia de Zapatero, ¿no? Hubo ahí sus más y sus menos, hasta que alguien la percibió, debía percibirle a Pedro Sánchez diciendo, ojo, que este señor es la gallina de los huevos de oro.
Hay que llevarse bien y tal. Y bueno, a colación de eso se empiezan a llevar estupendamente, salvo Koldo y alguno de ellos que siempre hay un recelo porque aquí lo que hay es una pelea por la comisión y por el beneficio extraordinaria. Salvo ellos, Pedro Sánchez ha seguido al dictado, o sea, al milímetro, todas las instrucciones Zapatero en relación con China. No en vano, con Zapatero, con Sánchez han desembarcado en España ni más ni menos que 100 empresas chinas en sectores estratégicos y en condiciones que, desde luego, a mí me recuerdan a la época colonial del siglo XIX. Desde luego. Bueno, pues iremos viendo a ver qué papel le depara la investigación policial. De todas maneras, un tío que lleva sus 6 escoltas al Monte del Pardo para tener un encuentro secreto con uno que dice ser un gran amigo a las 8 de la mañana y que le graban un vídeo, una de dos. O hay una operación de esas de contrainteligencia en su contra que no me atrevería yo a afirmar, o desde luego tiene que cambiar de escolta porque hay algo ahí que ha fallado, ¿no? ¿No crees? Sí, bueno, evidentemente. Lo que pasa es que huele muy raro todo esto, ¿no te parece, Xavier? Porque de repente la UDEF, ¿no? De repente la UDEF que estaba prácticamente, no sé, desaparecida. Y de repente es la UDEF, cuando todo lo que está ocurriendo en España relacionado con Venezuela, con la corrupción, con el tráfico de favores, con el tráfico de influencias, con muchas cosas, el rescate de Europa, las historias alrededor de la mujer del presidente y de, bueno, pues de Fidalgo, todo este tipo de cosas. De repente es la UDEF la que le hace la foto a Zapatero. Bueno, yo sinceramente creo que lo de Plus Ultra puede ser el detonante, pero tengo la convicción de que hay mucho más que Plus Ultra. Yo creo que Zapatero es un personaje que tiene que rendir cuentas, y lo que me sorprende muchísimo, muchísimo, y eso es algo que debería llamar la atención, es que hasta ahora no se le haya convocado a una comisión parlamentaria para que dé cuenta de sus actividades. Hay preguntas que formular a Zapatero desde hace tiempo, y una de ellas es que explique cómo es posible que haya multiplicado su patrimonio por 100 o más. Es decir, ¿qué milagro es este, no? ¿Cómo lo ha conseguido usted? ¿Qué hacía usted, pues por ejemplo, yendo y viniendo de Venezuela y manteniendo, por lo que se sabe, intermediando para que Venezuela abonara o devolviera 200 millones al grupo Globalia? Es decir, esa es la función de un expresidente. Esa es la función de un expresidente. Esto, yo digo que sin entrar ni siquiera en lo de Plus Ultra, que ahora lo veremos, todo lo anterior hubiese sido un escándalo mayúsculo en cualquier democracia de nuestro alrededor. Un escándalo mayúsculo. Desde luego no se hubiese tolerado nunca. Javier Venegas, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones. Te deseo una feliz tarde y, si no nos vemos, feliz Navidad. Igualmente a ti y a tus telespectadores. Bueno, abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Doña Ana Cuartero, ya lo saben ustedes, es diputado de Vox en la Asamblea de Madrid. Y don Carlos Entrena. Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Xavier. Eminente jurista, presidente del Club Liberal Español. Pues nada, encantado de estar aquí y felicitar la Navidad. Por supuesto, eso felicitarla queda también para ustedes dos y por supuesto para ustedes. Bueno, vamos a empezar por una cosa que puede parecer nimia, luego les diré por qué es nimia. La Junta Electoral ha abierto expediente a Pedro Sánchez por realizar el balance del Gobierno en plena campaña electoral de Extremadura. Recordarán, el balance del Gobierno es aquel día que salió, antes de ayer, si no recuerdo mal, diciendo que el mejor gobierno de la historia, que una gestión excepcional, que todo esto de las acusaciones de abusos sexuales y laborales era un bulo de la ultraizquierda, de la ultraderecha y de algunos medios y tal, lo de siempre, la tónica de siempre. Así es que, a denuncia del Partido Popular, ante la Junta Electoral, le abren expediente. Esto hay que decirlo, hay que contarlo, porque es una incorrección por parte del presidente del Gobierno, que debiera saber cómo tiene que hacer las cosas, que adelantó conscientemente ese balance que estaba previsto para dentro de 2 semanas. Él adelantó, pero bueno, un tipo que desafía el formato
de la democracia española, pues tampoco extraña mucho. Al final, pues probablemente se enfrente a una multa ridícula de unos miles de euros y tema que pase para otro lado, ¿no? Pues seguramente. No es la primera vez que le ocurre a Sánchez esto, ya ha sido sancionado Sí. en distintas ocasiones por haber intervenido ya desde el estrado del Consejo de Ministros a favor de, en alguna elección, no recuerdo en cuál, pero en alguna elección. De todas formas, estoy viendo la imagen de Zapatero con un libro diciendo cumpliendo, porque ponía cumpliendo. Realmente, dada su naturaleza, debía haber puesto incumpliendo, porque lo incumple todo, incumple la Constitución, las leyes, está rodeado de, como sabemos, de personas investigadas por los juzgados y tribunales, ya hasta una ya está condenada, el fiscal general del Estado. Ya, es que es una situación realmente que es incumplir por incumplir. Y esto pues no nos tiene que llamar la atención. Pero la verdad es que es deplorable, porque es que incumple en lo que hemos dicho... presupuestos. Incumple, bueno, en materia, por las personas que le rodean el tema de la corrupción. Incumple con los valores morales aceptados por la sociedad española en relación al machismo y el maltrato a la mujer a la que están sometiendo muchos o diversos militantes que del Partido Socialista y cuyas mujeres han ido denunciando en los órganos internos del partido, pero que no han ido a la Fiscalía, que es lo que debían haber hecho. Es que lo incumple todo. Cumple la Constitución, las leyes, está por encima de todo esto. Ana Cuartero. Bueno, además, por supuesto estoy de acuerdo contigo, pero es que además hace campaña en los actos oficiales porque lo que no se atreve es a salir a la calle en Extremadura y hacer la campaña calle por calle, plaza por plaza, porque le lloverían más palos de los que le llovieron en la Dana, ¿no? Porque se puede intentar, seguirá diciendo que España va como un cohete, pero yo creo que hay que acercarse al campo extremeño, hay que acercarse a los agricultores, hay que acercarse a Extremadura para saber que los problemas que hay de sanidad, que los problemas que hay de trabajo, que los problemas que hay en el campo... infraestructuras inexistentes, pues no dicen precisamente que Extremadura vaya como un cohete, ¿no? Y que el candidato suyo, ¿no?, el protector del hermanísimo, pues tampoco goza de gran credibilidad. Entonces realmente solo le queda, lo que habría que pensarse también es qué papel juegan los medios de comunicación en la emisión de este tipo de mensajes, porque la realidad es que seguramente ese mensaje haya sido retransmitido por Televisión Española. A lo mejor no hay que expedientar solo al presidente de gobierno, sino a todos aquellos medios que estén dispuestos a difundir ese mensaje que claramente puede entorpecer, digamos, la campaña electoral, porque también tienen su responsabilidad, sobre todo si se trata de medios públicos pagados con el dinero de todos los españoles, ¿no? Quizá las cadenas privadas sea algo un poco más difícil, no imposible, porque también tenemos organismos reguladores como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pero lo que está claro es que todo lo que se emite en las televisiones públicas, si se emite en campaña electoral y tiene un claro contenido que puede inducir, ¿no?, al voto y no es del todo correcto, pues la Junta Electoral no basta solo, o el Partido Popular, que en este caso ha presentado la demanda, no basta solo con ir contra el presidente del Gobierno. Yo creo que ya es hora de hacer que los medios de comunicación, sobre todo los que pagamos todos los españoles, cumplan las reglas del juego. Bueno, vamos a hacer una pausa muy pequeña de publicidad, apenas 2 minutos. Empezamos la crónica judicial, al final las tertulias políticas se han convertido en mucho de tertulias judiciales, muy a nuestro pesar, ¿verdad? Y a pesar de la ignorancia supina sobre estos asuntos, cada vez se va mejorando, pero hombre, veníamos de no entender nada. La Audiencia de Madrid ha decidido avalar la imputación de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, la funcionaria de Moncloa que trabajaba como una apoderada de los negocios de Begoña, y esto es un espaldarazo, es la segunda vez que se produce, es un espaldarazo para el instructor, para el juez Peinado, y esto pues yo creo que mantiene viva esa instrucción en la que el juez, les recuerdo, ha pedido si hay novedades en torno a las ayudas a Ir Europa para abrir por ese lado otra investigación contra Begoña Gómez, que ya está imputada por 5 delitos. Sí.
Ahí la tuvimos en la Asamblea de Madrid, le hicimos varias preguntas. Yo creo que lo más importante, y me estaba acordando, ¿no?, cuando hablaba Venegas de Zapatero, lo más importante que hay que tener claro con toda la trama de Begoña es que no se trata de un jueguecito, no se trata de un capricho de Begoña, sino que desde mi punto de vista es una trama perfectamente urdida precisamente para cuando se fueran del gobierno. Lo que estaban intentando era desplegar, ¿no?, con ese software una captación de empresas para poder, con esos proyectos de responsabilidad social competitiva, captar fondos públicos, no solo españoles, Unión Europea, ONU, en cualquier organismo internacional que se dedique a las causas filantrópicas, y establecer tres focos de operación. Uno en Hispanoamérica o en Latinoamérica vinculado a la Universidad Complutense, otro en África vinculado al Africa Center y un tercero que seguramente era el que se quedó de una forma más incipiente por desarrollar en toda la parte china, toda la parte de Asia a través de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo que estamos viendo ahora de Zapatero, todas esas conexiones con el régimen de Maduro, toda esa trama, digamos, que al final ha acabado sosteniendo este Partido Socialista, lo acabaremos viendo en unos años a medida que vayamos conociendo piezas de Begoña, del hermano, es decir, todas estas relaciones internacionales tejidas con el único objetivo, al final, del enriquecimiento de la pareja del presidente de gobierno y su esposa Begoña Gómez, que recordemos que al final hay una cabeza económica ahí detrás, que es el padre de Begoña Gómez, que ya invirtió en la campaña del Peugeot para que recorrieran España y que estoy segura que participaba también en el diseño de todo este entramado empresarial o de ONGs, etcétera, para al final acabar haciendo una buena ganancia. Una buena herencia. Una buena herencia. Don Carlos. Sí, efectivamente, lo que ha hecho la audiencia ha sido confirmar la actuación de investigación del juez Peinado en relación a Cristina Álvarez, ¿cómo se llama? La asesora Cristina Álvarez, que no es funcionaria, que sin embargo Begoña y su marido pues la trajeron a la Moncloa, la situaron al lado de Begoña, no era una experta en protocolo y que ha trabajado como secretaria particular de Begoña. La verdad es que las cartas que hemos leído de recomendación para que le adjudicaran contratos a unos, a otros, de pedir dinero a unos y a otras empresas, etcétera, eso es una cosa que es absolutamente ajeno a la labor de protocolo y de asistencia de una secretaria, a alguien de apoyo a la mujer del presidente de gobierno. Es algo que no tiene ninguna, no es admisible en la Moncloa. Por eso el juez Peinado, con absoluto criterio jurídico, pues ha dicho, bueno, vamos a ver, ustedes estaban realizando una actuación de tráfico de influencias y esto es también una situación de malversación de fondos, porque es que a usted le han estado pagando con cargo al presupuesto un trabajo que es particular de esta señora. Esta señora se lo hubiera pagado. Esa es la cuestión y la audiencia le ha dicho al juez Peinado, adelante, es correcto ese planteamiento dentro de los 5 delitos en lo que le están investigando y que lo van a llevar a juicio conjunto. Esa es la situación. Bueno, vamos a hablar de la campaña de Extremadura. Lo vamos a hacer ahora porque dentro de unas horas ya pues, no podemos hablar de lo que ha pasado en la campaña de Extremadura. En la campaña de Extremadura hay varias acusaciones cruzadas que coinciden en que ha habido mucho juego sucio, escándalos que se han destapado en las últimas horas, en los últimos días, y que señalan a unos o a otros, denuncias de acoso, reuniones clandestinas, falsificaciones. Ha habido de todo. Para los 650.000 extremeños que suelen votar, no sé cuántos serán el domingo, pero la última, pues bueno, en esos 650.000, una cosa así. Pues es mucha tela lo que ha llovido en la campaña extremeña.
A las puertas del día de las elecciones extremeñas, los últimos coletazos de la campaña electoral están dando mucho que hablar. Los partidos políticos han dejado a un lado el debate de ideas y han optado por sacar toda la basura posible, a horas de que comience la jornada de reflexión. Repasemos los hechos porque se han producido al menos 4 escándalos en busca de los últimos votos que serán clave. Lo último ha sido el robo de 124 sobres de votos en la oficina de correos de Fuente de Cantos, Badajoz. Horas después, en un paraje esparcidos por el suelo, la Guardia Civil encontró los 124 votos, pero no los 14.000 euros sustraídos también en el asalto. Hubo otros intentos de robo sin éxito en 2 oficinas más ese día, además de en otras 2 la semana pasada. El PP denuncia este acto como un robo a la democracia, mientras el PSOE dijo que la alarma provocada por el PP no era más que el intento de tapar el escándalo del conductor y primo de Guardiola, cesado tras conocer que fue condenado por violencia de género. Yo lo que veo en esta campaña, sobre todo al final de la misma, es mucho nerviosismo, es desde luego pocos valores, poca ética, juego muy sucio y de verdad que yo no quiero entrar ahí. Una campaña limpia, la que hemos hecho, una campaña dando la cara. El día antes de que se desvelara el pasado del primo y chofer de Guardiola, el PP asumió otro escándalo. Se desveló que el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, había sido acusado por un exconcejal de su mismo equipo de gobierno y que el partido lo sabía y no hicieron nada. Y entre tanto, en este cruce de acusaciones, días antes el PP cargó contra Vox. Pidió explicaciones sobre una denuncia contra Álvaro Sánchez Ocaña, el número 3 de los de Abascal por Cáceres, al que se le acusaba de presuntamente falsear la firma de su exmujer en su declaración de bienes en 2024 para ocultar datos sobre sus ingresos ante la Asamblea de Extremadura. Bueno, para mí lo más llamativo, lo digo porque en un país como Inglaterra o como Alemania, eso sería tarjeta roja y expulsión, es que alguien llegue al poder en una autonomía, fiche y le haga un contrato, como contratado, valga la redundancia, a un primo al que le puede ir mal, todos tenemos primos a los que les van mal las cosas, y se lo haga incorporar en la función de chofer del coche oficial que esta señora María Guardiola tiene, y le tenga allí unos meses, unos años, no sé exactamente cuánto el tiempo, y luego se deshaga de él, así que sabe, o así que aparece la noticia de que fue condenado por malos tratos a su pareja anterior, ¿eh? Eso sí que me parece mal, entre otras cosas porque un contratado que uno va a fichar al mercado para llevar a la administración pública, pues difícilmente puede ser un chofer. Eso no se lo come ningún interventor de la administración pública. Que le pongas allí significa que tienes que quitar a otro y eso siempre genera malos rollos. En la España que conocemos siempre genera malos rollos. Y para mí eso es lo más duro de digerir sobre los candidatos y los partidos, siendo que quien convocó estas elecciones en este momento es María Guardiola, porque más o menos que porque quiso. No había un calendario que obligara a celebrar el domingo elecciones y tal. Bueno, lo vamos a valorar después de ir a publicidad. 2 minutos tan solo. Ana Cuartero, ¿qué te ha parecido la campaña de Extremadura? Bueno, la campaña de Extremadura, la de Vox, me ha parecido una campaña fantástica. Yo creo que hemos visto, por lo menos los que seguimos en redes, ¿no?, y en los medios de comunicación que todavía, que ya nos han, o no nos maltratan, ha sido el lleno constante en todos los actos de Santiago Abascal y de nuestros candidatos, de Óscar y de Ángel, de nuestros candidatos. Ha sido, la verdad, que una maravilla. Ha sido una pasada la cantidad de gente. Yo estoy convencida que vamos a tener un maravilloso resultado y que, como nosotros decimos, empezamos el domingo la reconquista desde Extremadura. Pero quería también comentar un poco la actitud de la señora Guardiola, ¿no? La señora Guardiola, que, como bien decías, ha convocado unas elecciones simplemente porque ha creído que era el momento en el que estaba más débil el Partido Socialista y, por tanto, iba a poder llegar con mayor facilidad a una mayoría absoluta. Pero hay que recordar de la señora Guardiola, ahora que, por supuesto, este tema de los votos
robados y todo esto, sí, pero decían, nos están robando la democracia. Bueno, yo creo que la primera que le dio un buen tambaleo a la democracia fue ella, cuando sin haber ganado las elecciones se negaba a llegar a un pacto de gobierno con otro partido que pudiera asegurar una mayoría gobernable, que era Vox. Y que de esa negativa de la señora Guardiola de montar un gobierno con Vox, la Cámara de Extremadura quedó en manos del Partido Socialista. La presidencia de la Cámara quedó en manos del Partido Socialista. Y fue esa presidenta del Partido Socialista la que permitió la sinvergonzonada de que se retiraran 4 diputados del Partido Socialista para aforar a este señor Gallardo. Entonces, cuando ahora sale tan airosa y tan criticando, no, mira, perdona, tú has sido el cómplice necesario del señor Gallardo para que este señor pueda haberse presentado a las elecciones y no haya tenido que pasar antes por los juzgados. Así que, señora Guardiola, baje un poquito los humos, relájese un poquito, porque las urnas van a dar un resultado. Y usted, que se está mostrando tan demócrata, espero que tenga la altura política de, por lo menos, ser capaz de afrontarlo. Don Carlos Entrena. Pues sí, a mí me ha llamado la atención un par de cosas. Primero, el que el candidato socialista sea un procesado, pendiente de juicio allá por abril o mayo. Mayo. Eso es una cosa que me parece insólita, el interés de la familia Sánchez por mantenerlo de candidato, además un candidato muy débil, que en cuanto se le dice, oiga, usted es que no sabe que está procesado, pues se queda el hombre muy nervioso y tal. Hombre que además está acostumbrado a hacer las trampas estas de aforarse por la vía de urgencia, vamos, como sea, quitando a 3, 4 o 5 colegas que te estaba por delante en la lista para ser diputado en la Asamblea. Y el otro tema que me ha llamado la atención es la actitud de la señora Guardiola diciendo que si no tiene mayoría absoluta va a ir otra vez a elecciones autonómicas. A mí es una cosa que me rompe el esquema de la democracia, ¿no? Porque la democracia consiste en buscar una mayoría que te dé estabilidad, no inestabilidad como le da a Sánchez, sino que te dé estabilidad. Y eso es lo que debe buscar un candidato serio y responsable, pues porque no se puede estar llamando a las urnas a la población cada 6 meses, entre otras cosas porque, oye, es un gasto, es una pérdida de tiempo y de energía en la gobernación de tu comunidad. Además de un fracaso político de primer orden. Sí, claro. Eso se paga, como suele decirse. Eso Fíjate la diferencia efectivamente con se Pérez paga. Llorca en Valencia, que después de un gobierno que nosotros nos habíamos plantado y habíamos abandonado porque se habían incumplido las promesas que se nos habían hecho para poder dar estabilidad a ese gobierno, ante la situación ha hecho lo más sensato, que es llamar al partido que había apoyado en su momento el gobierno y hacer un pacto para que haya una gobernabilidad el tiempo que queda, porque lo más importante es sacar a Valencia del estado en el que está ahora mismo y impulsar esa reconstrucción. Bueno, decía don Carlos Entrena ese momento, o explicaba ese momento en el debate de candidatos al que no fue María Guardiola ayer, en el que pues el candidato de Vox, Óscar Fernández, y Gallardo pues tienen un momento televisivamente muy bonito. Vamos a verlo. Señor Gallardo, la muestra patente del desprecio que el Partido Socialista, y se lo digo a la cara, que el Partido Socialista y el señor Sánchez muestran por Extremadura es que usted esté aquí como candidato. Un más que presunto delincuente, que es lo que es usted. Un más que presunto delincuente. Un señor que ha hecho un puesto de trabajo ad hoc para el presidente, perdón, para el hermano del presidente del gobierno, donde ni siquiera iba a trabajar, no sabía ni dónde estaba la oficina y encima tributaba en Portugal mientras estaba escondido en un piso de la Diputación, o suyo, no recuerdo muy bien, en Badajoz. Es la mayor estafa que se puede hacer a los extremeños y es el mayor desprecio que puede hacer el señor Sánchez a esta tierra, independientemente de a quién vote cada uno de los extremeños, porque es una estafa y es una vergüenza para todos los extremeños que usted esté aquí. Muy bien, señor Fernández Calle. Voy a hacer un inciso. Pero yo no voy a perder el tiempo con un señor que no ha venido a debatir, ha venido a embarrar. No tiene ni una sola propuesta para Extremadura, ni una sola. Pero si ya lo iremos viendo a lo largo de la noche. ¿Pero qué propuesta va a tener un presunto delincuente? Fernández Calle. ¿Qué propuesta va a tener usted? Ustedes son... Está procesado. Usted está procesado.
está procesado o no. Está procesado. Termine. Está procesado. ¿Cómo se van a fiar los extremeños de una persona que está procesada, señor Gallardo? No está mal. A eso hay que añadir que el tal Gallardo parece que invirtió 43.000 euros públicos en reformar, ojo, la cocina de esa vivienda. 43.000 euros en una cocina dan para bastante, ¿eh? Van para poner, no sé, todo tipo de electrodomésticos de lo más lujoso. En la vivienda oficial que parece que prestó al hermanísimo músico cuando tenía que ir, digamos que muy a menudo, a los juzgados de Badajoz. Como era un ciudadano residente fiscal portugués, pues no podía ir a un hotel porque eso delataba que no estaba en Portugal. Y de ahí que Gallardo le prestara la vivienda pública y le hiciera reformas. Pero ¿sabía dónde estaba la vivienda, David Azagra? Porque su despacho Con no lo alguna tenía. dificultad. La verdad es que la sinvergonzonería de esta gente es que no tiene límites, ¿eh? Realmente no tiene límites porque, como tú bien dices, ya no es solo que ocupe una vivienda oficial sin merecerla, ya no es que se gasten 43.000 euros en el arreglo de una cocina, es que además lo hace con tal de que nadie sepa que realmente no está residiendo. Es decir, salía del escondite de la Moncloa para irse a una casa oficial, a otro escondite. O sea, esta gente no tiene vergüenza. Pero permíteme, Javier, que comente un poquito también las imágenes que nos has puesto del debate. Es que lo que me queda asombrada es que Guardiola haya hecho un Feijóo como el del 23J, se va a llevar un bofetón, con perdón, yo creo que esta señora se va a llevar un bofetón. O sea, ¿cómo puede ser que un candidato a una presidencia no comparezca en el último debate en la televisión pública en el que, digamos, se le da la máxima audiencia, ¿no? Es el debate más importante desde mi punto de vista antes de unas elecciones. Me temo que por y lo no del han aprendido de cuando Aznar se retiró de los debates televisivos, cuando aquel váyase señor González, no han aprendido de Feijóo, y lo hemos comentado alguna vez. Como bien decía Rodrigo Rato, España prefiere que la gobierne un canalla que la gobierne un cobarde. Y yo creo que la señora Guardiola se va a arrepentir de no haber ido a ese debate. Pues sí, yo, vamos, sin conocer a ningún candidato, creo que es un error, es táctico de un candidato electoral el no ir a hablarle a su audiencia para darle a conocer una vez más, porque en la campaña le habrán repetido muchas veces cuáles son sus propuestas de campaña. Pero es que hay que aprovechar los minutos en una televisión pública. No tienes más remedio, tienes que debatir y tienes que rebatir. No es un desaire. Es una pérdida de oportunidad, tal vez y una sea falta una de cobardía. respeto al votante. No, es por el una PRI. falta Todo de esto, respeto al votante. tiene que el ver tema con de el PRI. Almaraz es importantísimo, no sé si se ha debatido o no, me imagino. Sí, supongo que sí. Supongo que sí, pero solo esa propuesta dice, no, que no tengo propuesta. Mire usted, no cerrar Almaraz, esa es mi propuesta. Pues, pero si me permites, Carlos, un poco con todo esto que se ha hablado, ¿no? Todos esos escándalos que han salido, que han puesto el ventilador y han empezado a sacar porquerías de todo el mundo, la campaña electoral precisamente lo que hace es ocultar esos debates. Uno de los debates fundamentales en la campaña extremeña es la central de Almaraz y otra es el campo de Extremadura. Entonces, señores, hay que dedicarle mucho tiempo a exponer el proyecto político que tienes sobre la soberanía energética y la soberanía alimentaria, pero no ni siquiera ya de Extremadura, sino el impacto que la soberanía energética nacional y la soberanía alimentaria nacional tiene el gobierno de Extremadura. Eso es de lo que hay que hablar en una campaña electoral. Entonces, todo esto, en el fondo, es porque se quiere ocultar un proyecto político que ha entregado nuestra soberanía energética, nuestra soberanía alimentaria y todas nuestras decisiones, o bien a una Unión Europea, o bien al rey de Marruecos, que acaba de ir Pedro Sánchez a reunirse con él hace 15 días sin que sepamos todavía qué es lo que ha acordado. Pues bueno, no hay más remedio que defender el campo español. El sector primario es muy importante, entre otras cosas, pues porque el campo es una explotación tradicional de muchos españoles y que los pueblos españoles no se deben quedar vacíos. Y si se les facilita las explotaciones, el mantenimiento, la conservación de las explotaciones agrícolas, pues se irá arraigando la gente. Con preferencia a las familiares. Claro.
Y además Sí, sí. es que es generador de valor neto Esto, el sector primario. En lo del campo de Extremadura o en lo del campo de otras muchas regiones españolas se explica de la siguiente forma. Los agricultores se quejan de que los han convertido en oficinistas, que la burocracia los tiene machacados. Y las prohibiciones. Yo esta tierra la compré, era de mi abuelo, tal, no sé qué. Sí, pero aquí anida el abejorroncho. Así que deje usted 20 metros y aquí no cultive nada. Pero de toda la finca, sí, por supuesto, el abejorroncho tiene que vivir feliz. Digo el abejorroncho por improvisar. Más que eso. No, ahora resulta que Extremadura es tierra de tomate y de pimiento, gracias al Plan Badajoz. Claro, claro. Bueno, pues resulta que el tomate va a venir de Marruecos. Pero eso es competencia desleal, porque el que produce tomate en Marruecos no tiene las limitaciones que tengo yo produciéndolo en Extremadura. Claro. Ya, se siente, pero es lo que viene de Bruselas. No, es lo que viene de es Bruselas. absolutamente injusto. Es un error, además, la hiperregulación que hay sobre el agricultor, la burocracia que hay sobre el agricultor y el que además no se le exija al tomate que venga del extranjero los niveles de calidad, higiene y sanidad que el productor español tiene que aplicar. Quien dice el tomate, la naranja, O la fresa. el pepino, o la acelga, o lo que queráis, que es lo mismo en casi todo. Bueno, por eso los agricultores se han ido a Bruselas y ha habido disturbios allí a lo grande. Bueno, ayer creo que hubo una gran Claro, se quejan de la irrupción de ese acuerdo con Mercosur. Esa es la razón por la que la Comisión Europea ha dado un paso atrás y ha dicho que ya si acaso en enero lo vuelven a ver, pero que no. Y de Marruecos se ha hablado poco, pero claro, quien está más afectado que ninguno es España, porque son productos de la misma climatología y por lo tanto que corren en paralelo en el mercado y que desde luego está muy claro. Europa tiene decidido acabar con la ganadería y con la agricultura. Y además... No sé por qué. No sé por qué, tampoco sé por qué estaban obstinados en acabar con el vehículo de combustión, que es el que más tecnología lleva hoy en día. Claro, dice, no, porque nos vamos al eléctrico. Vale, ya sabéis que una batería de un vehículo eléctrico se tiene que cambiar cada 3 años o incluso antes. Y a ver cómo la eliminas, ¿Qué hacemos con millones de baterías? Primero, a ver de dónde sacas litio para poder fabricar el número de baterías necesarias para la sustitución de todos los vehículos de combustión por otros eléctricos. Pero hay posibilidad. Hay un fanatismo en las agendas verdes brutal. ¿Y quién paga el pato? Agricultores y ganaderos. Lo del lobo fue fantástico, seguro que os acordáis. Hay que proteger al lobo. El lobo es maravilloso. Los que tienen ganado en España o en cualquier otro lugar de Europa ponían el grito en el cielo. Dicen, ¿cómo que proteger el lobo? ¿Pero qué es esto? Hasta que un día una manada de lobos se comieron el pony de Ursula von der Leyen, que tenían una granja en Alemania. Y ahí, chico, ya la cosa se vio de diferente modo. Ya al lobo le empezó a ir peor. Estas son las cosas que a menudo no se cuentan, ¿verdad? Bueno, por cerrar el tema de Extremadura, es muy significativo que el PSOE, a pesar de que le hubiera dado muy buen resultado en elecciones anteriores, ha eliminado a Zapatero de todos los encuentros. Ahora mismo está teniendo lugar uno, el cierre de campaña, con Sánchez, pero no con Zapatero. Esto pasa por primera vez desde 2021. Relevante desde mi punto de vista. Hasta aquí lo de Extremadura. Vamos con otras cosas que tienen que ver precisamente con Zapatero. El nexo de unión es bastante sencillo. Empezamos con lo que ha dicho Aldama. Aldama es el comisionista, es tan malo como los otros. Sí, lo que queráis. Pero no falla una el tío. Dice cosas muy osadas, pero si le molestan, si le pinchan, salta y las demuestra. Ojalá sea este uno de los casos. Dice que Koldo le confirmó que Zapatero, que ellos le llaman el imbécil este, cobraba 10 millones de euros en Panamá por sus gestiones en favor de las ayudas de Plus Ultra. Así volvía a cantar la traviata Víctor de Aldama ayer en una entrevista con Iker Jiménez. Koldo me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá.
El comisionista acusaba directamente a Zapatero de haber participado en la supuesta financiación ilegal del PSOE. Una financiación que supuestamente era para rescatar a través de la SEPI a Plus Ultra en 2021. El expresidente se podría haber llevado una mordida. Según explicó, estuvo presente en varias reuniones y posee documentación que respalda sus palabras. Papeles en un sobre del que ya ha hablado en varias ocasiones. Aldama cuenta que un día estaba con Koldo en el ministerio y vio cómo Zapatero se presentó para hablar con Ábalos. Desde fuera escucharon una discusión acalorada. Esa conversación con él fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra, que era necesario rescatar la compañía Plus Ultra, en la que Ábalos se niega, en la que Zapatero le dice no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que estaba pidiendo el presidente. Entonces él dice, bueno, pues yo hablaré con el presidente. Pasado un tiempo, es cuando Aldama cuenta que, según Koldo, Zapatero mandó a Plus Ultra hacer una transferencia de 10 millones de euros a Panamá para sus comisiones. El empresario presupone que Sánchez se llevó una parte, aunque es una denuncia sin pruebas. Cierto es que la mayoría de las suposiciones de Aldama han acabado en casos reales investigados por la UCO y, de hecho, ya en su día advertía sobre Zapatero. El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido y el señor Zapatero, obviamente, le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar. Durante la entrevista también expuso con crudeza la situación personal en la que se encuentra. Llegó incluso a manifestar miedo porque dice poseer documentación capaz de hacer caer al gobierno de España. Estoy solo ante el gobierno, estoy solo ante este sistema. A nadie le interesa cómo pago el recibo de la luz, cómo pago el recibo del colegio de mi hija. Estoy en una muerte civil. Lo único que hago es aportar, aportar, aportar. Un miedo que también viene de la imputación al exfiscal general. Tenemos al fiscal general imputado, sentado en el banquillo, que es el jefe de todos los fiscales. Obviamente tengo miedo. Se ha demostrado que los fiscales, digamos, que me están llevando a mí el caso y que han tomado decisiones, han tenido el valor de tomar las decisiones ante, digamos, la negación de su jefe. Pero sigue siendo su jefe. Por último, reclamó el apoyo de la oposición, pues cada vez se encuentra más solo. Mientras tanto, continúan sus declaraciones y colaboraciones con la justicia. Un poco desagradecidillo, me parece a mí, porque él disfruta una situación que no tiene ninguno de sus compinches. Ni Koldo, ni Ábalos, ni el de hidrocarburos. Él vive bastante bien gracias a su colaboración con la justicia. Sí, lo que pasa es que tiene miedo. Tiene miedo porque, claro, salir a la calle se puede encontrar cualquier día con un disgusto, ¿no? De todas formas, la intervención de Zapatero, si los hechos responden a lo que ocurrió, para el rescate de Plus Ultra, una sociedad que no tenía pérdidas por motivo del COVID, sino que arrastraba pérdidas con anterioridad, y entonces lo revistieron de un rescate de una empresa estratégica que tiene un avión, que además tiene sede en Venezuela, es que no tenía ni pies ni cabeza ese rescate. Eso debió costar. Por eso, esos 53 millones, la retribución de esta sociedad, pues muy lógico que fuera algo disparatado, 10 millones, porque ningún asesor, ni jurídico ni económico, puede cobrar 10 millones sobre un montante de 53. Es que es todo un disparate, es todo un disparate detrás de otro. Y si efectivamente está Zapatero metido en esta historia, pues se le va a complicar mucho la vida, entiendo yo. Lo lamentaré muchísimo. Vaya. Pero además es que el tema de Plus Ultra viene incluso antes de que Plus Ultra tenga pérdidas o antes incluso de que valoremos la parte financiera. Y es que ya sorprendía de Plus Ultra que la aprobación en Venezuela de la línea que unía Caracas con Madrid y luego Caracas con Tenerife se produjo con una celeridad
sorprendente dentro de la propia Venezuela, ¿no? Que lo tienen todo, digamos, Maduro lo tiene todo atado y bien atado. Con lo cual es que, como se suele decir, cuando el río suena es que piedras lleva, ¿no? O sea, esto ya venía incluso antes de la operación de rescate, ¿no? Lo que está claro es que a través de Plus Ultra se unía Caracas con Madrid, se unía Caracas con Tenerife, y el tránsito de gente... Y lo que saliera después de ahí. Entonces, yo creo que aquí hay que, efectivamente, hay que poner el foco. Y luego quería comentar también un poco la figura de Aldama, porque en España tenemos una gran tendencia a perdonar también. O sea, somos muy firmes, ¿no?, en la condena, pero de repente también con personajes como Aldama somos demasiado buenistas, ¿no?, a veces. Yo no dudo que pueda tener miedo, pero lo que también estoy segura es que tiene una pose, ¿no? Que Aldama es un personaje que sabe muchas cosas, que tal. No me parece una persona que se amedrente. Una persona que se amedrente no sale con esa soltura contando las cosas que cuenta. Por tanto, mucho cuidado también con beatificar a Aldama, porque ha estado en todos estos sitios. Efectivamente, ahora está colaborando con la justicia, pero un santo no es. No, obviamente, no es un santo, y estaba al trinque con el jefe de la banda. Hay grabaciones suyas muy graciosas, una sobre Ángel Víctor Torres, el ministro. Dice, ¿se cree que yo soy el Banco de España? ¿Os acordáis de esa, no? Tremenda. Nos vamos a publicidad, 2 minutos y volvemos. Bueno, continuamos con el affair Plus Ultra Zapatero. Sánchez dice que aquello fue todo muy pulcro, la adjudicación de 53 millones vuestros y nuestros. Y entonces, ¿por qué el gobierno declaró esto secreto en el año 2022? Porque temía que se conociera el papel de Zapatero. Ya nos han contado los 2 presos de Soto del Real, Koldo y Ábalos, que piden a la justicia, devuélvanos los móviles, que podemos demostrar la obstinación de las exigencias de este Zapatero. Luego el adjetivo ya es el que se lo pongan otro. Y luego ha aparecido una firma muy oscura en torno al gran amigo de Zapatero, Julito Martínez Martínez, que, bueno, al parecer el año que le tocó la lotería a Plus Ultra, también le tocó la lotería a esta empresa, porque de la nada pasó a tener un saldo bastante considerable. Vamos a verlo. El presidente del Gobierno defiende la pulcritud del rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones y no responde a esta pregunta. La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero. No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates. Bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos. Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas, y total pulcritud por parte lógicamente del Gobierno de España en esta cuestión. Sánchez defiende que el rescate fue una operación limpia, pero evita decir si pondría la mano en el fuego por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien su gobierno protege al menos desde 2022, cuando declaró como secreto el papel que Zapatero jugó en el rescate de Plus Ultra. Han aplicado con Zapatero el mismo secreto que se usa para expedientes de ayudas financieras. Llevan ocultando esta información desde que el PP pidió saber si el gobierno nombró a Zapatero como interlocutor y si participó en alguna reunión y en calidad de qué. Un año antes, en 2021, se produjo el rescate de la compañía, momento en el que una de las sociedades, llamada Cenzap, de Julito Martínez, amigo íntimo de Zapatero, que fue detenido la semana pasada, ganó 351.000 euros, sin apenas actividad, y justo en ese momento pasó a ser administrador único. La policía sospecha que este empresario alicantino actuó como testaferro del expresidente en el rescate de una aerolínea que solo tenía un avión operativo. A todo esto se suma la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que ha reactivado la causa por presunto blanqueo de capitales. Tras el rescate, los investigadores creen que parte del dinero pudo moverse a través de una estructura financiera en Luxemburgo, donde aparecieron primero 7 millones de euros y después más de 10 millones. Una sociedad creada meses después del rescate estaría relacionada con algunos de los investigados, lo que vuelve a poner en duda el destino de esos fondos públicos. Si el fondo de los 53 millones proviene de nuestros impuestos, como yo puedo afirmar,
Nadie tiene derecho a declarar secreto la tramitación de ninguna de estas ayudas, que son públicas. Si es dinero público, la obligación de transparencia del gobierno, incluso del que recibe las ayudas. El de Europa Hidalgo, el gran patriarca de la compañía, siempre lo andaba diciendo, son préstamos, avalo con mi patrimonio. Cuando cobró de Turkish Airways, pagó incluso los intereses. Bueno, pues con toda claridad. Pues sí, la verdad es que esos 53 millones parece que no sé por dónde andan, pero se han ido fraccionando en distintos sitios y distintas cantidades. Se podría pedir también las cuentas y el estado bancario de las cuentas bancarias de Plus Ultra, ¿no? Pues si es que eso tampoco es tan difícil. Y en este expediente administrativo de adjudicación de este préstamo a Plus Ultra para su rescate, pues aparte de que debería de ser absolutamente transparente, no sé por qué el gobierno declara eso secreto. Pero bueno, vamos a ver. Es que no se entiende, pues absolutamente. ¿Por qué? Pues entonces empiezas a dudar, levantas sospechas, ¿no? También he leído que le habían hecho unas preguntas al gobierno que se negó a no sé quién se las hizo, que se negó a contestar sobre si Zapatero había estado en algún tipo de negociación, si había acudido a alguna reunión. Esos son datos objetivos que podía decir, pues no vino, simplemente. Pero no, lo ha declarado secreto. Pues cuando se declaran las cosas secretas, sí, bueno, y además la ley de transparencia obliga a ello, ¿eh? Tenemos, claro. O sea, ahí ya no es que sea un deber, digamos, de transparencia también, sino que es que hay una ley ya que regula que ese tipo de información es imprescindible. Cualquier reunión en la que acuda a determinadas personas este tipo de negociaciones tiene que ser pública y se tiene que saber quiénes han ido y en representación de qué han ido. Pero esto es que es un modus operandi excesivamente habitual en todo lo que es la administración. La ley de subvenciones, como tú bien dices, obliga a dar cuenta de la ejecución de los fondos que se adjudican a cualquier entidad vía subvención. ¿Qué es lo que pasa? Que se están constantemente creando subterfugios para que no sea la ley de subvenciones la que los asigna. En ese caso, por ejemplo, estamos en Madrid Network, que también es una cosa parecida, es decir, 80 millones que parten del Estado, pasan por la Comunidad de Madrid, se le dan a un ente instrumental que se crea en modo asociación para que los adjudique a determinadas empresas. De manera que ya la adjudicación entre ese ente y las diferentes empresas ya no es a través de la ley de subvenciones, no es un concurso público. ¿Cuál es el resultado? Pues que a día de hoy esos 80 millones de euros siguen sin devolverse y cuando nosotros pedimos la información sobre las empresas que los han recibido, lo que te dicen es que es poco prudente dártelo, puede generar un impacto económico negativo en las empresas que lo han recibido y dices tú, pero bueno, pero qué jeta es esta, ¿no? Bueno, pues lo mismo te pasa con Plus Ultra, pues te vas a un organismo como la SEPI, que no es directamente la Administración General, sino que lo canalizas a través de la SEPI, y entonces las obligaciones legales parece que empiezan a diluirse, ¿no? Bueno, pues es que el artículo no sé qué dice, no, miren, señores, esto hay que terminar con todos estos organismos intermedios, porque estos 400 millones que sí se han recuperado, pero los 45 del Plus Ultra, 53, los 70 o los 53, los del Madrid Network, los de Laval Madrid, al final es dinero que ponen todos los españoles y yo creo que ya está bien de tomarles el pelo. Hombre, en Next Generation, en todos los fondos procedentes de Europa, vino una comisión del Parlamento Europeo y se volvió sin entender dónde estaba el dinero, a quién se le había adjudicado y en qué cantidades. Qué mínimo, qué transparencia. La primera adjudicataria es Adif. La segunda adjudicataria en volumen es Adif Infraestructuras. La tercera adjudicataria es la Generalitat de Cataluña. Eso es lo que ha apoyado los fondos Next Generation. Bueno, la lista es interminable. Estos fondos estaban destinados al desarrollo y la reactivación de la actividad industrial y la reforma de determinados sectores que antes hemos hablado del sector agrícola, el sector turismo también, que representa el 12 o el 13% del PIB. La pequeña y mediana empresa, que claro, es quien sostiene el 90% de la actividad laboral. ¿Sabes a lo que se negó
a lo que se negó el España puede que se invirtiera nada de los fondos, porque eso lo sé, porque cuando llegaron la parte que se iba a invertir en Madrid, se negaron a que se construyera ni una sola carretera, ni un duro para carreteras. Que es curioso, o sea, el tema de la lucha, el vehículo eléctrico, cuando la realidad es que la inversión en infraestructuras de carreteras, pues precisamente permite el desarrollo económico de la población en mayor medida. Pues hubo una directriz del Ministerio de Fomento de que ni un duro de los fondos Next Generation fueran a carreteras. A obra pública. A carreteras. A carreteras en concreto. En concreto. Así como si se los llevó a DIFs y tal, debe ser que los controlaban menos, ¿no? Si vas a hacer carreteras pequeñas. Bueno, tengo ganas de volver atrás con esto de los casos de abusos del PSOE, porque han aparecido nuevos. Ayer les dábamos cuenta de 2 nuevas denuncias en La Coruña. Y me apetece especialmente porque, siendo que el presidente Sánchez es tan de la fama y del protocolo y de los buzones que no sirven para nada para las quejas en esta materia, desde luego es el tipo que pasará a la historia por aplaudir aquello de la hermana yo sí te creo en Estados Unidos, pero borrarlo de su cabeza en lo que toca a España. Aquí dice Sánchez, ya lo sabéis, que dice que estos son presuntos casos. Aislados, presuntos casos, en fin, no le da ningún valor a las denuncias que han presentado las conmilitonas de su partido. No me extraña que estén hechas una furia. Alba Sánchez nos lo cuenta. El PSOE atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de igualdad. En solo un mes el partido acumula 8 denuncias públicas por acoso sexual que afectan a cargos orgánicos y responsables institucionales. La mayoría de ellos siguen en el poder o no han asumido responsabilidades políticas claras más allá de comunicados o cambios internos. Una situación que reabre el debate sobre hasta qué punto el PSOE protege a las mujeres o protege el poder. De los alcaldes denunciados por acoso sexual, 3 continúan gobernando. El partido no ha promovido mociones de censura ni ha presentado candidatos alternativos, permitiendo que sigan al frente de sus municipios desde el grupo mixto. El caso de Almusafes es especialmente significativo. El PSOE obtuvo 8 concejales, uno más que la mayoría absoluta, lo que permitiría un relevo inmediato. Sin embargo, Ferraz ha optado por no intervenir y el voto del alcalde denunciado sigue siendo clave para que el PSOE gobierne. En Galicia, Valcárcel, alcalde de Bardavás, tampoco ha dimitido. Su apoyo es imprescindible para que el PSOE mantenga el control del municipio. El partido alega que no puede obligarle a dejar el cargo, pero su falta de iniciativa política es lo que realmente permite que continúe en el poder. Otro caso es el de José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo. Renunció al cargo provincial, pero sigue siendo alcalde de Monforte de Lemos, llevándose además a todos sus concejales socialistas al grupo mixto. Es decir, que en la práctica el PSOE prácticamente ha perdido el control de ese ayuntamiento. Pero la lista sigue creciendo y es que esta misma semana se conoció una nueva denuncia. En esta ocasión contra Iago Negueruela, secretario general del PSOE en Palma y número 2 de Francina Armengol. Ha sido denunciado por un presunto delito de acoso e intimidación, aunque la respuesta del partido ha sido archivar la denuncia. En realidad, hasta la fecha, solo un alcalde ha dimitido tras haber sido denunciado. Francisco Luis Fernández, ahora exalcalde de Belalcázar, en Córdoba. En este caso, el PSOE parece que ha actuado rápido y ya hay una sucesora para su cargo. En resumen, en total, solo en lo que va de mes, el Partido Socialista ya acumula 8 denuncias públicas por acoso sexual entre sus filas. Pero ojo, que en este contexto hay que sumarle también una polémica que rodea al exministro José Luis Ábalos. En el marco de una investigación judicial en curso, se han difundido audios publicados por distintos medios de comunicación en los que se recogerían presuntas conversaciones entre Ábalos y su ex asesor Koldo García sobre la contratación de servicios de prostitución. Estas informaciones sí provocaron una fuerte reacción interna en el PSOE, especialmente entre mujeres socialistas.
que denunciaron el daño que se estaba haciendo a la imagen de ese feminismo. Como respuesta política, el partido reformó su código ético el pasado 4 de julio para sancionar a los militantes que recurran o recurriesen a la prostitución. Sin embargo, más allá de ese cambio normativo, el PSOE sigue acumulando denuncias por acoso sexual sin que se hayan producido dimisiones generalizadas ni medidas políticas contundentes contra quienes continúan en el poder. Mientras el partido insiste en su discurso sobre la defensa de las mujeres. Bueno, doña Ana Cuartero. Bueno, yo lo he dicho muchas veces y antes se lo he oído a Carlos y me alegro de habérselo oído también a él. Yo creo que hay que quitar todos estos pseudotribunales intermedios que se han inventado en empresas, en partidos políticos y tal, y lo que hay que animar a las mujeres es que cuando se produzcan hechos realmente delictivos, denuncien. Vayan a la comisaría y denuncien. Y claro, siempre dicen, no, claro, porque es que si se siente... No, es que hay que denunciar desde que no tiene importancia, supuestamente. No puedes esperar realmente a sentirte realmente intimidada o a pensar agobiada. que... Agobiada. Agobiada. O sea, lo primero es que hay que dar una primera buena bofetada ante cualquier comportamiento de eso, en público si es posible. Yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero ante la hipersexualización de la sociedad en la que vivimos, a veces parece, pues es que la buena educación, ¿no? y el rigor y el hacerse respetar es muy importante para evitar todo este tipo de comportamientos. Si todas las mujeres de verdad nos decidiéramos a volver al comportamiento muchas veces de nuestras madres y ante cualquier cosa en público, pegar un buen bofetón, te digo yo que muchos de estos problemas se paraban. Entonces yo de verdad animo sobre todo a las chicas jóvenes. No paséis ni media y ante la primera tenéis que buscar apoyo en vuestras madres, en vuestros padres y ir a la comisaría. De verdad, la mayoría de los casos se arreglarían de un plumazo y todos estos sinvergüenzas no llegarían a puestos de poder. Y eso es algo, ya no es ni feminismo, ni es machismo, ni es nada. Es recuperar un tono social, un tono de la sociedad que es el que nos merecemos. Estudiamos, trabajamos. O sea, ya está bien de aguantar groserías, faltas de educación que al final abren la puerta a este tipo de comportamientos deplorables. Claro. Lo que pasa es que no es lo mismo si las groserías se producen en el entorno de la Moncloa que si se producen en un ayuntamiento de Málaga, porque el PSOE no actúa igual. No, efectivamente, yo creo que las mujeres cuando se encuentren en esa situación, o los hombres, tienen que ir a denunciar inmediatamente esos hechos. Es la única forma. Además, es el espíritu de la ley esta excesiva del sí es sí. O sea, que eso es lo que han pretendido el Partido Socialista. Y esto de acabar con esta denuncia interna de los partidos o de las empresas y tal, la Constitución ha prohibido los tribunales de honor. Antes, en los cuerpos de la administración pública había la figura del tribunal de honor para el supuesto de que alguien se encontrara en una situación, pues esta que hemos estado hablando. Y entonces se limpiaba la cosa, el asunto, dentro con un tribunal de compañeros y tal. Eso no puede ser. Yo creo que va en contra de la propia transparencia y jurisdicción que la Constitución atribuye a los jueces. Habría que copiar el espíritu de la prohibición de tribunales de honor para acabar con estos buzón de denuncias, buzón internos y tal. Que se han demostrado por lo demás inservibles. Y hay una cosa importante, que son todos estos los responsables de la imagen de la empresa o de la imagen del partido. Pues fuera. Aquí los partidos no tienen que salvaguardar su imagen metiendo en el cajón lo que tiene que ser una denuncia. Bueno, estamos llegando a la recta final del programa. Tengo que agradecer a mis invitados su presencia, sus opiniones, como hago siempre, la Navidad, porque ya no los veré hasta la Navidad. A ustedes sí que les veré porque tenemos una cita a las 8 de la tarde del domingo para seguir las elecciones extremeñas con todo detalle y con toda precisión. Así lo queremos hacer. Y no os olvidéis del Club de Amigos. ¿Por qué? Porque el Club de Amigos necesita ayuda si es que queréis un medio de comunicación que pueda competir con las Telepedros. Porque compartimos ideas, porque nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas y además, pues porque es muy fácil echarnos una mano. En primer lugar, ¿cómo? Pues la fórmula de toda la vida. Toc, toc, o llamando por teléfono. Oiga, que quiero formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión.
quiero pagar esta cuota, ayudarles de esta manera. Muy bien, estupendo. Pero luego hay una cosa nueva, que es que el Gobierno ha permitido que las donaciones a fundaciones, que es lo que yo les voy a sugerir, desgraven en la declaración de la renta de este año. Espero que del año que viene también, pero de momento de este año fijo. Eso sí, tienen que ser por como poco 250 euros y desgravas una proporción muy relevante de esos 250 euros. Desgravas del orden de 200, sobre 250 es mucho. Ahora, eso sí, hay que hacerla dentro del ejercicio fiscal 2025 y eso termina el 31 de diciembre, o sea que hay que espabilar. Cualquier duda a propósito de esto o de cualquier otra cosa, no tengáis la más mínima, vamos, teléfono, Club de Amigos 91 616 2464 y ahí os contarán pe por pa todo lo que hay que hacer para conseguir esa desgravación y apoyarnos de paso, que os estaremos muy agradecidos. Nos vemos el domingo con las elecciones de Extremadura en juego.